Conversaciones relevantes con gente relevante, aquí en este espacio del canal de Shanti. Bien, estamos aquí con Edgar Aguilar Camacho, un gran amigo de, ya puedo decir, un par de décadas, ya puedo hablar de décadas, un amigo personal y amigo de Shanti. Bueno, pues él es un experto en filosofía, psicología, teología. Ahora también explorando la neurociencia y bueno, él siempre está estudiando. Todo esto él lo acompaña de su práctica de yoga y meditación, que la hace ya desde hace más de 40 años, y eso lo hace pues un buscador realmente profundo y muy serio. Autor de varios libros, de eso podemos hablar más adelante, discípulo directo del padre César Dávila. Y bueno, aquí puedo quedarme un buen rato más hablando de toda su biografía y de todos sus conocimientos, experiencia, además. Eso puede ser motivo de otro video. Pero bueno, saludarlo a Edgar y gracias por estar aquí en este espacio. Gracias, Laurita. Gracias la invitación, ¿no? Yo quería tratar el tema, le decía a Edgar, sobre la Navidad. Obviamente este tema nos convoca a todos ahora, ya sea por algo religioso, por una tradición o por la espiritualidad. Entonces yo quería abordar este desde un tema más histórico, que el padre pues ha estudiado todo esto y también conocedor de la Biblia bastante, entonces quería todo ese contexto, todo ese marco histórico, desde dónde viene la celebración de esta festividad y también yéndonos hacia lo espiritual. Entonces, Perfecto. empecemos por el principio. Empezamos diciendo que no soy ningún experto, digamos, ningún estudioso en el tema, pero algo se conoce, ¿no? Algo se conoce. Eh, Hablando, digamos, de la fecha, del calendario como tal, pues todo calendario es convencional, ¿no? Es un marco de referencia y eso debemos entenderlo así, ¿no? Incluso nuestro propio calendario, pues, occidental, sufrió un ajuste, ¿no? en, más o menos en el siglo XVI, XV, XVI, ¿no? Con un Papa Gregorio, pues de ahí se conoce actualmente como el calendario gregoriano, que es el que está fijado ahora, ¿no? Se hizo un ajuste. Bueno, para reemplazar a otro conocido como el calendario juliano. En fin, no entramos en detalle, pero el hecho de que la Navidad se fija el 25 de diciembre, la fecha como tal está más relacionado con una fiesta pagana romana en honor al dios Sol, ¿no? ¿No? La fiesta era la fiesta más importante y esa se escogió para la celebración como tal, para el recuerdo, para la conmemoración, para la fiesta, digamos, de Navidad. Y de alguna manera, pues, la fiesta de Navidad reemplazó una fiesta pagana. Esto no debe extrañarnos, estos vínculos, porque aún las tenemos, ¿no? Tenemos la fiesta, pues, por ejemplo, nosotros tenemos fiesta como el miércoles, digamos, más que fiestas, celebraciones, el miércoles de ceniza, una cuaresma, 40 días a partir de un domingo, ¿no? De Ramos, y, y luego viene, pues, en base a eso también la celebración de la Semana Santa y por lo tanto de Pentecostés. Están relacionadas, ¿no? Siempre comienzan una fecha, ¿no? Y usted se puede dar cuenta que antes de eso, del miércoles de ceniza, depende de cuándo se celebra carnaval. Y carnaval es una fiesta más pagana, digamos, ¿no? En todo caso, todavía se pueden percibir esos vínculos, ¿no? Así que no debe extrañarnos. Pero esas fiestas paganas están también relacionadas con las estaciones, ¿no? En todas las religiones, con cierto tipo de costumbres relacionadas con esas, digamos, con las estaciones, que la cosecha, me entiende, por ejemplo, es una de las grandes celebraciones. Como digo, aunque se ha leído, se ha estudiado esto, yo no soy un experto, ¿no? Un litúrgico, por ejemplo, tendría esto muy claro, ¿no? Pero los vínculos son evidentes. Y las estaciones están relacionadas con otro tema, con la parte astronómica, por ejemplo, ¿no? Y es por eso que nosotros encontramos acá también las fiestas al sol, ¿no? En el mundo andino, pero también en el mundo babilónico, en el mundo.
nuestra astrología occidental no es nada despreciable, por ejemplo, la astrología, porque él era una ciencia muy seria en un principio y no separada de la astronomía, ¿no? Era una sola ciencia. Hoy sabemos que son dos cosas diferentes. Hablemos de un Kepler, por ejemplo, que es uno de los grandes astrónomos, ¿no? Y padre de la astronomía moderna, junto con Copérnico y Galileo Galilei. Ellos, por ejemplo, Kepler era un astrólogo, vivía de la astrología haciendo almanaques, ¿no? Y está prediciendo eventos astronómicos como los de los cometas, ¿no? Cuando vienen y por lo tanto los reyes lo buscaban para que les haga sus horóscopos y si convenía o no en determinada fecha lanzarse o no al ataque de una conquista. Esto era muy vinculado, ¿no? ¿Quién lee? Y esto estamos hablando de hombres serios, como Kepler, que es uno de los gigantes de los genios de la astronomía, ¿no? Quien estableció pues las tres famosas leyes de Kepler que aclaraban cómo era el movimiento no solo del sistema solar, pero concretamente hablando de la Tierra alrededor del Sol, y nos hablaba pues que no era un círculo como se creía, como Copérnico había establecido, ¿no? Mejor dicho, no Copérnico, ya desde Ptolomeo mismo, ¿no? Pero Copérnico lo que cambió, no, la Tierra es un planeta más que gira alrededor del Sol, pero nunca se le ocurrió que fuera un óvalo realmente. Óvalo es una forma de una elipse, es una circunferencia ligeramente pues achatada, plana, digamos, alargada, ¿no? Por lo tanto, no tiene un centro, porque es una elipse, tiene dos puntos, dos focos que se llaman, ¿no? Y no quiero entrar en detalle, pero solo estoy viendo que los vínculos astrología, Claro, astronomía, estaciones están vinculados, son íntimamente unidos, relacionado. relacionados, Claro, ¿no? Pero podemos entrar, o puedo terminar esta idea porque es sí, importante, ¿no? Por claro, eso tenemos dos focos y el Sol está en uno de ellos, es decir, el Sol no está en el centro de la órbita que da la Tierra alrededor de él. Y eso da lugar a las leyes de Kepler y pues de eso pues, se podría hablar, las tres leyes famosas que permitieron a su vez a Newton también a continuar sus avances, ¿ya? Pero bueno, Kepler era un teólogo, Copérnico era un teólogo, o sea, eran gente, y el mismo Newton era un hombre que, si bien es cierto, era un matemático, un físico, dedicó muchísimo, los estudiosos dicen que él dedicó más tiempo a estudiar la Biblia que a estudiar, siendo el genio más grande que vino acá, ¿no? Bueno, en todo caso, esos vínculos son claros. Nosotros podemos más bien ver aunque en Roma, digo, el 25 era la celebración, había una fiesta pagana muy, muy conocida, eh, en, digamos, en honor del dios Sol, solo podemos ver los vínculos cerca con el solsticio de invierno, ¿no? El claro, solsticio de invierno es cuando la Tierra está lo más cerca al Sol, ¿no? En invierno, ¿no? Y en cambio, el de verano es cuando está bien distante porque está ovalado. En cambio, los equinoccios siempre hay la misma distancia, ¿no? Del Sol. Bueno, y así entendemos que también el horóscopo, que el horóscopo no son sino 12 constelaciones de las 89 que existen en la esfera sideral, son 89. Las 12 no 12, las 12 más conocidas, digamos, ¿no? Tan así que la gente a veces podrá saber cuál signo es, pero no sabe que es el nombre de una constelación, ¿no? Son las 12 constelaciones, Aries, Tauro, Géminis, son constelaciones, son claro, figuras referentes en el firmamento y que forman lo que se llama la eclíptica. La eclíptica es la trayectoria aparente del Sol y por lo tanto de los planetas y de la misma Luna, ¿no? En todo caso, esto es ahí vemos las conexiones de lo que le sí, decía, ¿no? Astronomía, astrología, tenemos que tiene que ver con la época del año. Por ejemplo, cuando comienza el Aries, el 21 de abril, es primavera, oficialmente, ¿me entiende, no? Perdón, 21 de marzo. 21 de marzo es primavera. Y el 23 de Libra, que es el equinoccio de otoño, esto en el hemisferio norte es el comienzo de otoño. Entonces, quiero ver las conexiones, ¿no? Y claro, arriba usted va a ver que más bien las fiestas de Semana Santa están relacionadas con la época del invierno, así como de la primavera, así como la fiesta de Navidad, en cambio, con el inicio del invierno, ¿no? Para que vea un poquito. Así que nosotros debemos tener claro
que este calendario, 25 de diciembre, cualquier celebración, es una convención humana, es un ponerse de acuerdo nada más, ¿no? Y claro, además aquí hay un eurocentrismo, todo en función de cómo fue en Europa, porque allá se inició la ciencia. No olvidemos que el 25 de diciembre es invierno en el norte, pero es verano en el sur, ¿no? En el hemisferio sur. Ya. No sé si así contesto un poquito de que la celebración que hacemos nosotros, el 25 como tal, es irrelevante para fines, digamos, espirituales. claro, así es. Les Ya, decía que es un marco de referencia la Navidad, es algo convencional. Convencional es aquello que no es natural, sino que el ser humano decide que sea así por razones históricas o políticas, exacto. como sucedió. ¿Por qué? Porque el cristianismo del siglo IV, con Constantino, concretamente en el 313 me parece, al inicio del siglo IV, estableció el cristianismo como religión oficial del imperio y por tanto iban viéndose estas conveniencias de que la celebración del cristianismo reemplazase a la fiesta pagana más importante que había, ¿no? Claro, Eso no está malo, simplemente es una explicación, ¿me entiendes? ya. Y sí, yo estaba incluso, leí un poquito y decía que incluso no podía ser que el nacimiento de Jesús haya sido más bien en la primavera y no en el invierno, ¿no? Pero eso ya no sé cómo Pero realmente se puede probar, ¿no? justamente lo que le digo, ¿no? Hablando, no estamos hablando de la Navidad, no del nacimiento de Jesús, estamos hablando de la Navidad que cuándo se la celebra y por qué se la celebra. Más bien son por razones Ya, históricas, sociales, coyunturales, que hacen que Navidad haya caído en esa fecha. Y bueno, uno puede incluso seguir especulando. Yo siempre me digo, Dios mío, si la Navidad en Europa se celebraba en verano, no hubiera quedado nadie para celebrarla, porque es un calor intenso y las personas se van a buscar las montañas. En cambio, en invierno, cuando neva, todo el mundo está recogido, claro. ya Invita al oscurece muy temprano. recogimiento, Invierte al claro. recogimiento. Y no solo al recogimiento, digamos, al recogimiento físico, porque Ujú, afuera llueve, porque afuera hace frío, y por lo tanto, tú dentro de las casas tienes un ambiente muy familiar, la comida, los banquetes pasan a ser muy celebrados. Es que no podría ser de otra manera, ¿me entiendes? ¿Qué haces adentro? En ya, todo caso, estamos hablando de la Navidad tal como la celebramos, es algo coyuntural, claro, pero también subrayamos, también recordar que el 25 de diciembre, la fiesta como la recordamos, vino impuesta al fin y al cabo por claro. Europa, Ujú, porque ahí se desarrolló el cristianismo, ahí se desarrolló no como una religión ya, sino como una cultura, incluso la cristiandad, como le llama Raymond Panica, y porque la música, las universidades, eh, los monasterios, todo estaba relacionado con el cristianismo. Estudiar la historia de la iglesia, estudiar la historia de Europa, ¿me entiendes? O sea, la claro, historia de Europa se encuadra en la historia de la iglesia, es el trasfondo, va paralelamente, ¿no? Desde el siglo IV, al menos de manera tan evidente que lo que se conoce César o papismo, ¿no? Hay a veces que emperadores, por ejemplo, Carlos Magno, en Occidente, el imperio en Occidente, porque el imperio se dividió, pues luego también en Oriente, el imperio romano, ¿no? Con cuando pasó la sede a Constantinopla, que le hizo una capital en Oriente, y ahí tenemos grandes también emperadores que se creían Dios, el Hijo de Dios. Y Carlos Magno era más importante que el Papa para influenciar a la Iglesia, ¿no? En Occidente. O el famoso en el siglo VI en la Iglesia Oriente, Justiniano, ¿no? Bueno, hay claro, mucha historia. Por eso estudiar la historia como digo, de la Iglesia, en cierto momento al menos estudiar la historia de Europa, los cimientos de la historia antes de claro. que esta naciera incluso, ¿ya? Bueno, eso en relación a la celebración como un dato en el calendario, lo empecé diciendo que esto es una celebración, es algo convencional y que no Claro, tiene tradicional, así es. nada más. Y relacionado con el continente europeo, ¿no? Así. Entonces, tan así que nosotros seguimos haciendo arbolitos de pino con nieves, o sea, cada vez nos alocamos más, hay que decirlo,
no sé si te bueno o te malo, ya depende de cada quien que le guste, pero renos, ya te fuimos hasta el Polo Norte, al extremo, ¿me entiendes? Toda la Navidad pero ¿qué tiene que ver la Navidad con o el nacimiento de Jesús con eso? Absolutamente nada. Es una celebración que se ha impuesto, se ha generalizado, ¿no? No se conoce una Navidad, no se impuso una Navidad en un clima tropical. Imagínense, no estamos Claro, nosotros. No existe esa Navidad, no se ha universalizado, ¿no? Aquí te hablan de renos volando, de pinos congelados y todas estas claro. cosas. Nosotros que en Bueno, esta época además tenemos un calor intenso, siempre para esta época, ver nieve es como irreal imposible, total. Claro, irreal, irreal. Incluso ya en Europa, en los países que no son extremadamente, como por ejemplo Italia, España, Italia, sobre todo Francia, tú en invierno tienes donde ir a esquiar. O sea, es natural que ellos sí puedan identificar con la nieve, porque al fin y al cabo la claro, tienen en una época del año y la viven y la disfrutan y la experimentan. Para claro, nosotros es ajeno, nosotros acá no podemos, no vemos nevar siquiera. Ellos de alguna manera digamos, fantasear con renos volando en medio de los pinos, hasta puede ser una posibilidad, aunque no lo claro, van a ver pinos, pero esto más al norte. Pero para nosotros esto no tiene nada que ver, nada que ver, estamos en otro lugar. Por eso le digo, es claro, eurocentrista la celebración, como muchas cosas, ¿no? Culturales. Ahora, claro, y ahora hay una cultura y una filosofía latinoamericana, una teología incluso, que permiten relacionar, igual africana, ¿no? Que nos permiten, o asiática, que nos permiten reflexionar desde otro punto de vista. Pero nosotros estamos tan metidos en el tema que no nos tomamos el tiempo claro. de, de entender o de querer entender estas cosas, porque quizás no nos interesan, ¿no? Sí, quizás ni Claro, siquiera. incluso yo me ponía a pensar que en esta época no solamente celebramos los cristianos, ¿no? Sino el que cree, el que no cree, ni siquiera sabe exactamente qué celebra, pero es esta tradición de las reuniones familiares, sociales, del intercambio de los regalos, incluso, bueno, porque hay gente que por sus creencias y por su religión, pues esta fecha no le significa nada, ¿no? Pero, pero a nivel social, cultural, familiar, está metida la Navidad en todos, ¿no? La están todos. Bueno, comercial sobre todo, ¿no? Y como Comercial. se ha globalizado lo comercial. Así que, mire, el cristianismo se fue influenciado por la cultura europea, ¿no? Y se vio obligado a expresarse en cánones filosóficos, culturales europeos, pero también influyó en la cultura. Entonces, bueno, nosotros contamos los años a raíz del nacimiento de Jesús, ¿no es cierto? Hay un Claro, calendario parte de Jesús, antes de Cristo, después de Cristo. Es decir, el cristianismo influyó de manera poderosísima también, o sea, fue influenciada, pero también influenció. Es por eso que la religión, le hablé de que es una cultura, la cristiandad, ya no una religión solamente, también es una claro. cultura, una Es cristiandad, una... y eso influyó. Esto para nosotros lo vemos que es occidente. En Oriente hay menos influencia, por ejemplo, el calendario chino no comienza no Claro, tiene, comienza en febrero. Es tan evidente, ¿no? Repito, yo siempre me referiré a Europa porque la astronomía, los grandes astrónomos eran cristianos, ¿me entiendes? Cuando Kepler descubrió esto, él creía de, como él lo mismo lo expresa, pues en una de sus obras, ¿no? Eh, cuando él les descubrió, vio tanta armonía, tanta precisión, que él creía que había robado los secretos, decía, no, adiós. claro, Hay que reflexionar, ¿no? Hay que pensar, ¿no? Que el cristianismo no solo es una religión ahora, ¿no? Y ni antes. claro, No había aspectos de la ciencia, de la música, que no estuviera relacionado con el cristianismo. La educación, las universidades, era una influencia total. O sea, es una cultura, no solo una religión, ¿no? Tan así de haber impuesto una fecha de celebración. ¿Pero por qué? Porque no era el cristianismo como religión, ¿me entiendes? Era el mismo imperio y la misma civilización. Nadie se cuestionaba. Miren, 1700 años pasaron hasta derribar una teoría astronómica, la de Ptolomeo, ¿no?
que él vivió en el siglo III antes de Cristo, y un hombre muy, muy versado, muy sincero. No he confundirlo con los Ptolomeos, emperadores de Egipto tampoco, ¿no? Este era un científico, y aunque tenía fallas su modelo astronómico, no era cualquier cosa, ¿no? En todo caso, en este modelo de Ptolomeo, la Tierra estaba al centro del sistema solar. Él siguiendo un poco a Aristóteles, ¿no? En todo caso, a nadie se le ocurría destronar a la Tierra de ahí, aunque habían imprecisiones, buscaban otros modelos de los epiciclos, como hizo. No voy a entrar en detalles esto, que sí conozco, ¿no? Después el Tycho Brahe, que es el máximo observador del cielo que existe, ¿no? Es Tycho Brahe, un danés contemporáneo de Kepler. En todo caso, este, incluso Copérnico, fue a Copérnico que se le ocurrió, pero por la observación, por la intuición, 100 años de que se invente un telescopio, hizo el cambio y puso al Sol en el centro, pero 1700 años, ¿no? Después, porque a nadie se le ocurría tocar el centro que era la Tierra, porque, ¿por qué? Porque la iglesia sostenía que la Tierra estaba en el centro del universo, tan así porque a muchos los condenaron, a Giordano Bruno, uno de ellos, al mismo Galileo Galilei, él condenó, terminó en arresto domiciliario. Estamos hablando ya del siglo XVII recién. Nadie se le atrevía ni siquiera a pensar que pudiera ser de otra manera. Y Copérnico fue el primero en poner al Sol en el centro del modelo del sistema solar, ¿no? Pero él no lo escribió en vida, dijo que el discípulo lo escribiese después, ¿me entiende? Le hubiera ido mal, o al Claro. menos en su reputación lo mínimo. Y Galileo Galilei, 100 años después, ya con telescopio, vio y confirmó las teorías de Copérnico, y sin embargo, él la pasó mal, no se diga antes, para que vea lo fuerte que era, ¿no? Lo fuerte, entonces, cómo influenciaba, quiero decir, el cristianismo en la cultura, al punto Claro. de que las verdades científicas quedaron condicionadas al querer, ¿no? De la misma iglesia. Bueno, no sé si esto está pertinente a lo que quería hablar en relación a Navidad, pero esto es lo que queremos decir. Y la primera idea es esta. En 25 de diciembre es una Navidad que no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús, absolutamente nada que ver. Es algo convencional porque nosotros tenemos para la celebración. Y otra cosa, ha rebasado la finalidad de la Navidad, que es celebrar el nacimiento del niño Dios. Ahorita se le celebra, como decía usted, la familia, los amigos, tiene que ver con los regalos y por lo tanto con la Navidad, con las cenas, con las comidas, con el árbol, con la luz. Bueno, nadie debiera, aquí fuéramos consistentes, nadie debiera tener un árbol de Navidad porque estamos ahorrando luz, pues. Ni una lucecita debiera haber, ¿no? Entonces, Claro. somos hipócritas en decirlo, ¿no? Centros comerciales abiertos. ¿Por qué? Porque interesan el comercio, pues, ¿no? Y también tiene que ver con la reactivación económica. Imagínense si no hay comercio. En fin, es todo un equilibrio de fuerzas, ¿no? La economía misma es una ciencia social, no fácil de definir, y es un misterio todo este ser humano, ¿no? Que vive en medio de un mundo que se creó, ¿no? Así que esto es como una respuesta, más que una respuesta, una reflexión Claro. en torno a la pregunta suya. Y no es de extrañar, ¿no? Mire que ya antes se hablaba de el sol, es una figura, ¿no? De Dios mismo, porque ya vemos en la Biblia cuando habla, cuando habla el papá de Juan el Bautista, se me fue, Zacarías, él tiene pues la famosa, el Benedictus, ¿no? El sol que nos visita de lo alto, se decía refiriéndose a Jesús, ¿no? El sol que nos visita de lo alto, de manera metafórica. Sí que hacer un paralelismo del nacimiento de Jesús con la fiesta del sol no era ningún problema. Estaban ahí hasta Claro. los datos, ¿no? Pero es metafórico y es convencional. Bueno, eso. De ahí, ¿cuándo nació Jesús? Sí, hay motivo para decir que es más bien por finales de marzo, inicios de abril. Desde marzo, entre marzo y mayo, dicen, ¿no? Yo no recuerdo detalles, pero imagine un cielo estrellado. Los pastores están pastoreando y están en un cielo estrellado. No lo vamos a encontrar en invierno, ¿no? O sea que era más bien Eh, Piscis él, o Aries. podría, podría ser un Piscis, un Aries, y alguno dirá que hasta Tauro, pero, pero le vendría a ver bien ser un Piscis, ¿no? Por el Suavecito, pececito.
Sí. No, otros relacionan como el símbolo de los cristianos era el pez, ¿no? Uno dice que por ahí, otros hablan de la era del pez, ¿no? Porque también la era de Acuario, cada 2000 se pasa, 2200 se pasa a otra era, también la era de Acuario, y si él nació en la era del Piscis. También las eras son convencionales, así que si quieren hablar de eso, ¿no? Es lo mismo. Claro. Es una convención, se remonta al milenio 4000 antes de Cristo con Babilonia, porque también lo que sí es un hecho es la naturaleza, ¿no? Empieza en invierno, hay un día, hay 2 días astronómicamente que el sol, el día y la noche son iguales en todas partes, que el equinoccio de primavera y el de otoño. Ya le dije, el 21 de marzo, el 21 de marzo y el 23 de abril, de octubre, Aries y Libra, ¿no? Son opuestos. Es otro tema muy bonito este de la astrología, porque tiene sus cosas ya hablando desde el punto de vista psicológico interesantes, conexiones ya incluso con la personalidad, ¿no? De cada uno. Pero está relacionado, tiene una base astronómica, así que a Jesús más bien hay que ubicarlo por la primavera en cuanto a su nacimiento, posiblemente. Eso dicen los entendidos y yo ahorita no sé en base a que no recuerdo, ¿no? Entonces, incluso su muerte podría ser también en esa misma época, ¿no? Abril, así, ¿no? Bueno, y ya Ujú. hablando de del nacimiento de Jesús como tal, no importa la fecha que haya sido, como usted dice, para los que estamos interesados en el significado espiritual de todo esto, no, no importan las fechas ni las épocas, sino el Claro. sentido de verdad de esta venida de Jesús, de este Redentor que vino y en qué condiciones vino. Entonces, toda esta alegoría, ¿no? De la gruta y o sea, todo esto también es un símbolo, ¿no? Entonces, eso quería un poco Sí, que nos contara. los datos más relevantes los tenemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y 2, es el más completo, ¿no? San Juan del nacimiento de Jesús no habla nada. Y sin embargo, quizás como es el más profundo, el espiritual, el más teológico, él dice en el principio era el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Con eso dijo más que Lucas en dos, claro. Entonces, Claro. no, tanto amor, o sea, envió, no, vino la luz a las tinieblas y las tinieblas no lo reconocieron, pero a quienes le reconocieron le dio el poder de ser hijos de Dios. Y antes de venir mandó a un testigo. Él no era la luz, sino el que anunciaba la luz. Ya está hablando de Juan el Bautista, casi sin mencionarlo. Todo esto encuentras tú en Lucas, en otros evangelios va a encontrar, pero Lucas es el que más detalles nos da, porque es un evangelio posterior a Marcos y a Mateo, y además él era un investigador. Él mismo lo dice, ¿no? Que él ha investigado, que ha escrito muchas cosas, que han escrito muchas versiones, pero que él le puede leer todas, ha investigado él también otras cosas y cuenta. Yo digo, y le escribe a un tal Teófilo que no sabemos si era una persona, había un tal Teófilo por allí, o Teófilo significa amigo de Dios, bueno, una manera de dirigirse a todos los que leeran y leerían, y él tiene muchos detalles, ¿no? Que los magos de Oriente, que los pastorcitos, que la estrella de Belén y esas cosas. Entonces, todo eso evidentemente es una alegoría preciosa, aparte hay una historia detrás y que una se da mucho para la especulación, están entremezclados lindos mensajes espirituales, es incontestable, más que lindos, profundos, digamos, y, pero yo creo que antes de ir allá sería interesante recordar que fue San Francisco de Asís, ¿no? En el siglo XII, XIII, miles de 1200, siglo XIII, inicios, el que sintió la necesidad de revivir la Navidad, el que inventó el pesebre, digamos, es San Mm, Francisco de Asís, ¿no? Él lo representaba de manera viva, con animalitos, o sea, como él era humilde, ¿no? En su vida, pobre, vivían así, entonces él sentía, era un bhakti yoga, digamos, los que practicamos el yoga, un bhakti yoga, un yogi, era un devoto, no era un intelectual, era un sabio, indudablemente, pero él necesitaba tenía la necesidad de expresar devocionalmente. En todo caso, eso es muy interesante. Justamente yo, en mis días en que vivía en Padua, estoy hablando de finales del siglo pasado ya, en del 95 al 98,
Y yo viví en el norte de Padua y justamente había un grupo de la parroquia donde yo estaba, ¿no? Pero era un grupo regional casi, del Véneto por lo menos, ¿no? Pero era, al menos a nivel de Padua, de todas las parroquias, era muy conocido, era un elenco de unas 200 personas que ponían en escena. Este grupo, no sé si estarán en YouTube grabaciones, muy antiguo, muy poderoso, muy potente, se llamaba Forza Venite, ¿no? Fuerza, venid gentes. En todo caso, eran de la parroquia de Borgorico, a una hora de Padua, y una representación hermosa. Entonces uno podía imaginarse a San Francisco de Asís, porque eso representa cómo San Francisco de Asís y Santa Clara celebraban la Navidad. Entonces, ¿por qué? Porque fueron ellos los creadores de esta celebración. Mm, Los pesebres, no lo de ahora, sino de hace unos 30 o 40 años, la claro, necesidad de los pesebres. Ahorita usted en Pesebre encuentra hasta la Estatua de la Libertad, yo lo he visto. Encuentra la Torre Eiffel, el panecillo, y no sé, pues estará bien, estará mal, pero eso ya son, digamos, va evolucionando esta representación, digamos, ¿no? Estos símbolos. claro, Pero el primero en celebrar esta manera del pesebre es en el siglo, como yo, va a ser 10 siglos con San Francisco de Asís. Y lo del árbol de Navidad, no sé, eso es un símbolo, pues la luz simboliza la luz, que Jesús es la luz del mundo, ¿no? En todo claro. caso, el primero que nos habló de Dios como luz fue San Juan, justamente, ¿no? San Juan. En fin, ahora sí, después usted podría ir a entrar a ver detalle lo del nacimiento de Jesús, que los pastores, que la visita a los magos, hacer un análisis. La mamá buscando un lugar donde digamos, refugiarse porque no estaba en su casa y un pesebre no es algo malo, ¿no? Es algo, puede ser algo limpio, puede ser algo abrigadito, muy digno, hay Claro, animalitos, todo depende en qué condiciones encontraron el pesebre, así que no, todas esas cosas son muy interesantes que podremos irlas abordando si interesa, que son símbolos cada uno de una riqueza profunda, ¿no? Muy hermoso, ¿no? Lucas es el que nos permite hacer una recreación, digamos lo definitivo. más exacto el nacimiento de Jesús, porque lo ubicas en un tiempo, ¿no? En la época en que, del censo, ¿no? Mm, Siendo, dice, me parece, Quirino, el emperador, dice que mandó este censo, ¿no? A mí, pero a mí como persona, yo no veo por qué un día tiene que ser diferente a otros. Yo no soy un aguafiestas y que todo el mundo celebre, pero yo no entiendo que tú tengas que ser generoso o amigable el 25 de diciembre, porque esto ya digo es convencional, está en nuestra cabeza, eso no es una realidad, es una convención. claro, Sí, en todo caso, pero todos los días debían ser Navidad. claro, lo que pasa es que para ciertas personas hay que pedirles que aunque sea ese día sean así. Ujú. Puede, ya ahorita entiendo, sí, puede ser, sí, no, pero nos puede hacer un poquito falso, ¿no? Estamos todo el año pensando en nuestro Pues, bienestar y no nos interesamos del otro, y ese día decimos, ay, soy el otro, yo llamo vecino al vecino, me preocupa el otro. No creo que es de un día el tema, porque podemos claro. reducir el evangelio a Sí, o eso. sea, por ejemplo, yo me voy un poco a mi infancia, ¿no? Cómo celebrábamos la Navidad en ese tiempo y cómo es ahora, y hay un cambio tremendo, ¿no? Eh, Era muy íntima, ¿no? Era algo muy íntimo, en familia se ponía pues el nacimiento y a las 12 de la noche se ponía el niño Jesús, ¿no? Que nacía y todo eso, ¿no? Entonces ahora mucha gente que ve mi nacimiento aquí dice, ¿y por qué no está el niño? Le digo, porque el niño se lo pone a las 12 de la noche, si él no nace todavía. No, no, Entonces, no, dice, yo lo pongo desde que pongo entonces, Y, son y- costumbres, ¿no? Mi mamá tenía esa costumbre y así muchas familias. Y nos daban regalos, pues todo era medido, ¿no? Era un regalo para los niños, sobre todo era a los niños que se les daba porque era como la representación de ese niño Jesús, ¿no? Ahora es toda mientras más caro sea, mejor quedo
los intercambios de regalo y no sé qué. Entonces ahí es cuando se va ya perdiendo todo el sentido, digo yo, ¿no? Bueno, De esta, no, de este sentido íntimo, ¿no? De, sí, yo no sé si se perderá o se expresa de otra manera, pero porque entiendo que se expresa de otra manera y que va, es como por ejemplo leer un libro, el pocos quieren leerlo porque prefieren ver la película, ¿me entiendes? Va evolucionando la manera en que. claro, eh, entonces, sí, sí puede ser. uno puede decir, claro, yo le entiendo lo que usted me quiere decir, o sea, viene donde mí no van a encontrar un niño, ni incluso puede que haya nacido, porque no tengo pesebre, ¿me entiendes? Pero Claro. no es bueno ni malo, porque Sí, lo necesitas o no esa representación simbólica afuera. Ahí, mire, yo a veces he hecho esos juicios y hasta, yo como comprendo a la vez, entonces yo comprendo, pero a la vez no me deja causar gracia, pues no, porque alguna vez yo, cuando tenía pues que hacer celebraciones de esto, venían todos con su niño de yeso, ¿no? Su niño, porque eran de para la yeso antes. bendición, claro. Y tenían, eran niños incompletos, que un dedito menos, que una patita menos, porque eran tan frágiles. Y claro, los que vivían con sus niñitos sufrían más por ese niñito de yeso con el dedito que su hijo esté mocosito el de al lado, o que esté medio flaco, desnutrido. Era secundario. Cuida Claro. al niño. Y ahí si el niño de carne y hueso hace cara al niño de yeso. Le dan un cocacho. ¿Me entienden? Entonces, por decir mínimo. Somos así, Claro, rarísimos, como el mundo al claro. revés. Y el otro día justamente yo hice esa reflexión, ¿no? Que a pesar de eso, igual el que en esta época sea solo una fiesta, ¿no? ¿Verdad? De irme a reunir con los amigos, con la familia, hay, igual me lleva a, a una revisión interior, de alguna manera. Eh, ya sea porque qué me voy a poner, cómo me voy a ver, o sea, esa conexión con nosotros es lo que cada vez se está perdiendo más porque estamos más hacia afuera, ¿no? Pero en este momento de estas fiestas, yo digo, por lo menos en este momento hacemos esa revisión y hacemos la lista de los amigos a los que de la familia a la que le vamos a regalar o con los que nos queremos ver entonces por lo menos en eso también hay esa conexión conmigo y con el entorno, ¿no? Obviamente para nosotros, yo digo, hablo por mí, cuando entré a estudiar pues yoga, meditación, la celebración de la Navidad se fue haciendo cada vez más íntima, menos hacia afuera y ahora son contadas las reuniones que tengo porque justamente lo que hacen es que llevarme más hacia afuera y lo que yo quiero es ir más hacia adentro, lo que yo particularmente quiero. Entonces, eh, sí pienso que la meditación, el yoga, me llevaron a eso, ¿no? Y es bonito también compartir con los demás, sobre todo compartir desde allí, ¿no? Desde lo que nos hace felices a diario, ¿no? Entonces, también es llevar un poquito de eso a cada persona. Yo ya ni le pregunto a usted, pues usted no ha de ir a ninguna reunión. No, no, es que yo pienso que cada uno celebra como puede y primero como puede y después como siente, ¿no? Y Claro. todo es lícito porque son Ujú. expresiones diferentes. Y yo no creo que esté mal si que una familia, imagine una familia numerosa, nosotros también celebramos así, donde nos contentábamos con. El regalo no era importante, el regalo era la magia que había detrás de ese regalo. En mi caso, yo, bueno, nací hace ya mucho tiempo, para mí era algo mágico. Me levantaba y me encontraba Claro, con la pelotita, con unos carritos de plástico pequeños. No claro. digo que sea malo, yo no estoy en contra del progreso, de lo que ahora en otras cosas, en buena hora, pero yo no sé si representará el mismo gozo, la misma alegría, el mismo misterio que representaba la Navidad para nosotros, porque esos carritos de plástico, pequeñitos, parecían carritos de carrera, pero de los de carrera antiguos, pero eran de plástico, insignificantes,
pero lo hermoso es ir a hacer las carreteras, ¿me entiendes? Pasábamos días haciendo las carreteras para visualizar esos carros ahí circulando. Claro, O sea, pero había algo mágico. Por eso no tiene que ver solo con la idea, tiene que ver con la imaginación del niño, ¿me entiende? Y eso suscitaba eso. Eso, es que nosotros no tomen la cabecita de los niños de ahora para saber si es que eso vive en ellos, porque tal vez el de un carro plástico no representa lo que representaba para nosotros. no, Necesitan todo un tren ahí eléctrico pitando y moviendo. O sea, pero eso es completamente relativo porque para un preso, para alguien que está detenido de cadena perpetua, un rayito de luz significa mucho. Y nosotros, claro, pues, o sea, psicológicamente hay algo que se llama adaptación, ¿no? Te adaptas y pierde el gusto, el sabor. Quizás esa magia la que se ha perdido, al menos sí, es lo que puedo pensar, pero yo estoy en la cabecita de los niños, pero quizás, ¿y por qué? Porque ya el niño ha sido expuesto a muchas gratificaciones y no significa nada una cosa más. Eso por una parte, no tiene que ver solo, usted me habla además que en esta época todos viven, es su experiencia ahorita, pero hay gente que no tiene que comer, así que pasan en la calle vendiendo cositas, más bien esto de encender la gente, ellos no saben de lo que es comer, ni de celebrar amigos, ellos saben de lo que es sobrevivir en estas épocas de Navidad claro, porque es una gran ocasión. A veces nos olvidamos que en nuestro país, aquí en Ecuador, el 70% vive con menos de $3 al día. El ay, sí, 70%, el 70%, y el 40% con menos de $2 al día. En todo caso, si no sabemos, son datos. Entonces, a veces nos claro, olvidamos. Entonces, ahí es donde yo veo un contraste tremendo y una hipocresía. No sé, no quiero hacer juicio a nadie, pero hablamos de celebrar, incluso la iglesia, conmemorar, pero no hay mejor manera de celebrar si somos equitativos, si claro, redistribuimos mejor la riqueza, que no haya pobres en la calle. Mientras haya pobre un niño en la calle, no entiendo cómo podemos decir que celebramos Navidad, no tiene sentido. Y eso tiene que ver no solo con exigir a un gobierno, ¿no? Porque la iglesia no solo puede dedicarse a hablar de una Navidad románticamente, de una paz romántica. Yo he predicado eso, paz, silencio, luz, porque eso es Navidad, amor. Eso claro, es un día. Pero la iglesia, si no puede, debe exigir al gobierno de turno que no haya un niño en la calle. No me entiende, eso es lo lógico. En todo caso, claro, su realidad dice, sí, vamos, pero pues salgamos afuera. Por ejemplo, aquí en las fiestas de Quito hubo una reactivación increíble de gente esos 15 días. Y cada 2 metros vendían las señoras como una canela, canela y el cantito, ¿no? ujú, Para la gente que iba. Yo digo, un balde de agua, porque en el fondo el canelazo era agua, pero era $100 seguramente para cada señora, una reactivación económica. claro, Y eso que pasó en la fiesta de Quito pasa en Navidad también. Siempre hay algo que vender. claro, Y si tú tienes que sobrevivir, porque se trata de sobrevivencia. Así que no todos, Laurita, cada uno habla de su historia. No todos celebran la Navidad y están pensando en un regalito para los demás. Están pensando en comer ese día algo. Esa es la realidad. En todo caso, por eso a mí me hace menos digno de celebrar así, ¿no? Y yo también, al menos digo, no puede, a ver, yo no creo que el tema de ser generoso, de ser empático, de ser solidario tenga que ver ni con una fiesta ni con una religión. Es con, es con algo innato, es con tu propia naturaleza. La persona claro, agradecida lo es siempre, la persona que es generosa lo es siempre, la persona que es empática, solidaria lo es siempre. No, no es que alguien ajeno, una autoridad religiosa o civil, tiene que imponer a mí una manera de ser. No, en todo caso, y eso no tiene nada que ver, es la naturaleza del ser humano, sacar lo mejor. Y ahí sí puede servir la práctica de la oración, ¿no? La meditación, porque te hacen redescubrir lo mejor de ti. Y ahí ya no hay diferencia entre tu vida interior y tu vida exterior, o hay cada vez menos, porque eres igualmente feliz, no tan en competencia el uno con lo otro, sino que tu vida exterior es expresión de tu vida interior. Tú meditas, pero mientras más horas meditas, más cerca te encuentras del otro. No necesitas algo suntuoso, algo claro, festivo. Entonces, tu presencia es festiva, tu presencia es celebración porque llevas paz, llevas alegría. Eso es lo bello de esto. Pero para eso necesito un camino espiritual, no solo religioso, claro, porque lo religioso es fácil.
muchas de estas fiestas de niños terminan con borracheras, ¿no? O sea, tú haces la misa del niño, ¿por qué? Con el pretexto, la misa del niñito es el pretexto para irte después a recursos. Como digo, cada uno celebra de manera diferente. Usted cuando invita a sus amigos no terminan emborrachados, supongo, ¿no? No, No, no. no, Imagínese, no, porque no le gratifica, pero otros sí. claro, Y hay otro que no necesita ni lo uno, ni lo otro, ni lo otro. Pero cuando ya una persona bien espiritual, casi místico, realmente vive el silencio. Porque la Navidad, si es fiesta de algo, es fiesta de silencio. De lo contrario, hubiera nacido en Jerusalén, en el bullicio, ¿no? En claro, Belén. Hubiera nacido a las 12 del día. Es fiesta de amor, de todo lo que quiera, pero es sobre todo del silencio. Pero esto no lo entiende la gente, cree que es una algarabía. A veces yo digo tanto ruido, hasta religioso. claro, Pero eso está lejos de lo que es la Navidad. La Navidad, Jesús nació en un pesebre a medianoche, silencio total, en una aldea, no en una ciudad, en una aldea. O sea, esto es lo más hermoso, pero esto no lo van a entender quien no sigue un camino espiritual. ¿Me entiendes? Por eso, quien medita, quien ora, quien dedica una hora al día, en el fondo, es la mejor manera de celebrar la Navidad, lo que es la Navidad. Lo más parecido a lo que hacía la Virgen, que escuchaba, dice, lo que decían los pastores, y que todas estas cosas las guardaba en su corazón, las meditaba en su corazón. Eso, quien practica, por ejemplo, oración, ¿no? Y una oración profunda, no me hablo solo del rezar la novena, de cantar villancico, no hablo de eso, que es muy loable, muy hermoso, muy expresivo de devoción, pero no es lo más profundo que podemos hacer. Lo más profundo es el silencio. Tenemos una hora para nosotros. Ahí está. Entonces, ahí podemos realmente en ese silencio escuchar sentir una presencia de otro orden que no necesita estímulos externos. En todo caso, la Navidad es la fiesta del silencio, pero ahí viene, por eso digo, ahí se conecta lo exterior con lo interior, ¿no? El mundo. Y eso, un místico, un hombre de Dios, una mujer de Dios ya profundo, puede vivir de tal manera que lo uno y lo otro no estén en competencia, sino que están dos expresiones de la misma realidad. claro, de la misma Porque tú vida, no puedes, tú eres amigable, tú estás lleno de bondad si tú sientes el amor de Dios, ¿no? O sea, algo debes sentir adentro. Alguien dice, pero se le ve alegre, pero es una alegría natural, no es que ese día, hoy día voy a ser alegre con una persona, no tiene sentido, ¿sí? En fin, bueno, hay tanto, como digo, tanto ya de reflexionar en este campo, ¿no? Las Navidades, cada uno las celebra de manera diferente, como decía, como se puede, niñitos pasando frío, acompañando a sus papás por ir por la calle, hasta ellos mismos vendiendo, una ironía, claro, niños vendiendo cositas de Navidad, parece una ironía, cuando era la fiesta de los niños, ¿no? Por eso es hipocresía de los gobiernos, ¿no? ¿No? Que cuando llegan al poder, lo que primero buscan es cómo hago dinero cómo acaparo más codiciosamente. Un buen gobierno no tuviera niños en la calle, así de sencillo, así debiéramos nosotros saber entender. Cuando tengamos que no tiene niños en la calle, pues ese es el gobierno, porque es una vergüenza, ¿no? Entonces es una vergüenza. Y primero, ¿cómo hago más plata? ¿No? Eso es terrible. Ahora, pero hay otros místicos que igual viven una sobriedad total y viven una Navidad no digo en una miseria, pero en una sobriedad de cosas tranquilas, porque han descubierto otra verdadera riqueza dentro de sí. El padre Lesó, que era un místico, es un monje benedictino que fue a la India, él hablaba mucho de la gruta del corazón, justamente, ¿no? La meditación es un entrar en la gruta de la meditación. Y cada vez que oramos, nosotros estamos celebrando la Navidad de verdad. La esencia de la Navidad es eso, ¿no? No es una expresión externa. Pero yo no tengo problemas que quieren poner árboles, pesebre, yo igual, ya de eso, es que hay que respetar también a los demás y claro. comprenderlos en su dinámica. Pero uno puede hacerse ya reflexiones, ¿qué tiene que ver un pavo con la Navidad? Pobrecito el pavo. O en Argentina creo que son, imaginen, los lechones de 3, 4 meses, por el amor de Dios. ¿Qué tiene que ver, no es? Y no se diga lo que le pones al pavo y la rosca de Navidad eso no tiene nada, absolutamente nada que ver con una celebración Claro. espiritual.
Los regalos le podemos encontrar nosotros un fundamento bíblico porque vinieron los magos trayendo los regalitos, Claro, ¿no? regalos. Ujú. Bueno, le voy a tomar una lección. No me ¿Cuántos, digas. cuántos magos eran? 3. ¿Y De cómo se los que yo llamaban? sé, ¿Cómo se llamaban? Melchor, Gaspar y Baltasar. Ya. No me pregunten qué llevó cada uno, eso sí no me No, acuerdo. no. A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde dice en la Biblia que eran tres? Bueno, realmente no, en la Biblia no habla de los magos, creo. Creo que solamente hace referencia a los magos, pero No no dice que dice, eran reyes, que eran no reyes, dice, no dice que eran reyes, que no, eran magos, dice. eran Y no, magos. y Ujú. todo caso, no eran reyes y tampoco dice cuántos. Claro, Eh, pero en otros libros apócrifos del siglo segundo aparecen estos tres nombres. Pero para alguien que está en Israel de Oriente significa posiblemente de Irán, de Persia, ¿no? Del más Oriente, más al. Y se celebra la fiesta de los Reyes Magos, que llamamos, ¿no? Estrictamente hablando, se llama de la Epifanía. Epifanía es manifestarse, 6 de enero, mostrarse, ¿no? 6 de enero, 6 ajá. de enero, sí. En todo caso, es interesante porque ellos llevaron los regalitos, ¿no? Va por allá el regalo, ¿no? Claro, Eh, claro. mm, Incluso creo que en España más celebran eso que la Navidad mismo, ¿no? O sea, no, hacen como no, procesiones, hacen una celebración totalmente. grande. Ujú. Es una celebración grande. Es la manifestación teológicamente de que Jesús no vino solo para los judíos, sino para el mundo entero. Porque ya se les manifestó a estos que eran paganos, entre comillas. La palabra pagano significa que no era judío, básicamente. Era pagano, gentil, griego se diría, ¿no? Porque el idioma griego. Por esto pues, seguramente eran de Persia, por allá dirán, ¿no? Pero ¿por qué magos la palabra también, ¿no? Entonces ahí explican, habían visto a la estrella, ningún mago eran astrónomos, seguramente estudiaban, había un Mm, conocimiento especial. claro. Y otros explican mago viene de la misma raíz de la cual viene Maya, ¿no? Sánscrito, Maya, magia. Mm, Es alguien que controla, ¿no? El mundo de las ilusiones, ¿no? El mundo de Maya. El mundo de Maya en el concepto sánscrito es todo lo que es. Un mago más bien es un sabio, ¿no? No solo un astrónomo, es un sabio. ¿Cómo podrían claro. haber estado en Oriente y reconocido un evento de esta naturaleza, ¿no? Es muy interesante, son personas sabias que no son. Otros, como Paramahansa Yogananda, dicen que la estrella del Oriente, más bien hay que huirla aquí en el entrecejo y que es una Ajá, Navidad más espiritual. Es un extremo, me parece a mí, ¿no? No es solo único, o sea, es una manera de entender a nivel espiritual, pero también es válida a los Reyes Magos que conocían la astronomía y podían decir, aquí hay un evento importante, vamos, eran sabios, ¿no? Hay tantas cosas alrededor tantas figuras alrededor de este acontecimiento. Está la Virgen, está San José, está la gruta, están los angelitos cantando, están los pastores, ¿no? Y cada uno de esos te lleva a una reflexión profunda, ¿no? Realmente a una meditación, ¿no? En el sentido de reflexión, ¿no? Cada uno de estos, es fascinante los personajes, ¿no? Aparece el primer mensaje paralelamente al nacimiento de Jesús es la paz. Los ángeles dicen paz a los hombres de buena voluntad, paz, ¿no? Y es cuando Jesús aparece resucitado, les dice paz a sus discípulos. Estaban nerviosos, después paz, la paz os doy. Después estaban muy alegres porque paz de nuevo le dice, relájense, ujú, tranquilos. Entonces tú puedes reflexionar solo sobre la paz y te concentras en eso. Puedes reflexionar sobre la luz, si habla de la encarnación de la luz, no en las tinieblas. Puedes reflexionar de la contemplación si piensas en la Virgen, cómo meditaba estas cosas en su corazón. Puedes reflexionar en San José, que no es protagonista, está atrás como la humildad, ¿no? Puedes reflexionar en la pobreza, en cómo Dios se revela a los pobres, si piensas en los pastores, ¿no? Y así, cada elemento te puede dar, o puedes pensar en el devoto que hace viaje largo, aunque sea sabio, para venir a ver la sabiduría con mayúscula. Cada elemento es un motivo hermoso de contemplación y se nos pasa por desgracia por alto. Nos quedamos en los elementos muy paganos, muy intrascendentes.
Por eso la riqueza de la Biblia, de la palabra de Dios, es importante también aquí. No solo la representación externa, sino esto. La Navidad es paz, silencio, luz, contemplación, humildad, solidaridad, alegría, gozo, ¿no? Interior de los pastores están alegres, van contentos. Y Claro, cuántas cosas más y más y más. ¿Sí? Se puede hablar tanto de esto. Bueno, vamos ya hablando bastante, de hecho. sí, me parece que para cerrar eso estuvo perfecto, ¿no? Estos símbolos, pero quisiera que me diga, bueno, ya sabemos que usted no es que se hace una celebración especial, pero pienso que, opinión mía, en estos días y sobre todo el 25, 24, 25, eh, hay una energía diferente. Yo lo siento así, Y el ¿no? 27 también. El 27 también. Entonces, ese día trato de meditar un poco más larguito, de hacer ciertos rituales, ¿no? Eso yo particularmente, pero quisiera saber si usted, Edgar, hace algo distinto el No, 24 no, o el no, 25, ¿no? no. No, no, nada, nada. No sé ni dónde paso, ni nada, ni sé. No, nada, nada. Además que a mí me gusta celebrar la vida todos los días. Le encanta. A mí me encanta la vida. Me gusta celebrar. Es más, yo no veo, yo creo que todo es sagrado. ¿Me entiendes? Todo es sagrado. No porque estás viendo una película, depende de qué película ves y que él está leyendo un libro. Es que el evangelio, el mensaje del evangelio está encarnado en la vida de muchas personas. Tú puedes estar leyendo, por ejemplo, ponte, te coge el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, te busca del Conde de Montecristo, un episodio, Charles Dickens, Oliver Twist, literatura, ¿no? Y estás mirando eso y leyendo, están encarnados a veces el mensaje, por ejemplo, el de honrar padre y madre en el caso de Víctor Frank, ¿no? Entonces, no es algo profano, es algo sagrado, además no es una novela, es una vida real de Claro, alguien que entrega su vida por amor a los papás. Y eso es evangelio. Tú estás leyendo eso, ¿cómo puede ser algo? Y tú no estás leyendo la Biblia, pero estás leyendo algo sagrado. Mejor dicho, yo diría hasta más sagrado. ¿Por qué? Porque es puesto en acto, en acción. No son palabras ni recomendaciones, son la Biblia en acción. Y lo mío ves acá en todo caso, o si te pones a escuchar el Requiem de Mozart o no sé, pues otras obras clásicas en Navidad o cuando quiera, tú estás celebrando la vida, estás celebrando. Entonces, yo no necesito que sea Navidad para meditar más profundamente. Puede ser que un día medite más profundamente, o puede ser que ese día no medite porque me fui a ver a una familia por allí, a quien tengo cariño, que tiene un hijo enfermo, lo hemos hecho varias veces y he pasado con ellos. Y al punto que no tuve tiempo para meditar, pues ¿cuál es el problema? Ya compartí, o sea, claro, no hay que hacer una diferencia de lo uno con lo otro. A mí cada vez me resulta más natural no separar lo uno con lo otro. O sea, yo rituales no hago. No hago un ya, ritual, sinceramente, ¿no? Y este, sí, no veo realmente. Le digo con toda sinceridad, ¿no? Me claro. siento cómodo de lo uno lo otro, si me toca de compartir. Otra vez tengo aquí una vecina, estaba viéndole el pesebre, ¿no? Lleno de cosas, hasta me daba por ratos envidia de ver y me sentía hasta incómodo. ¿Cómo han dedicado a hacer este pesebre? Pero después ya me relajo y digo, Dios mío, qué trabajo poner todas esas cositas ahí. Y no sé, somos seres simbólicos, necesitamos expresar cada uno lo que Sí, lleva dentro de cualquier manera. Pero es que el no hacer el pesebre es otra manera de ser, es otro símbolo, ¿me entiendes? Es otro símbolo. No tener pesebre es otra manera de celebrar la Navidad, ¿no? claro, Y menos un árbol de Navidad. Eh, pero sí, los rituales. Y si alguien siente la necesidad, está bien, ¿no es cierto? De que es un día más destacado del otro. No siento esa necesidad, la verdad. No existe ni fiesta de ninguna, ni el Día de la Madre, ni el Padre, ni cumpleaños. y sus cumpleaños, nada, No, todos los días tienen que ser festivos. iguales. Todos los días son Todos festivos. los días tienen que ser festivos. Al menos así entiendo yo, ¿no? Con la gracia de Dios, ¿no? Recién, por ejemplo, el 12 de noviembre, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, bellísima, ¿no? Después, ayer San Juan de la Cruz. Es bello. El 27 de diciembre es el día de San Juan Apóstol, por si acaso, ¿no? Allá. Y su Sí. cumpleaños. Y el de Kepler también, ¿no? En A todo ver, caso,
el 27. Es simbólico, pero es bonito, ¿no? Es bonito todo esto. Si tú tienes una conexión con Dios, no hay que ser santo, ¿no? Pero hay que meditar todos los días, ojalá una hora de mañana, una hora de tarde, porque necesitamos oxígeno, ¿no? Espiritual para ser más felices, nada más, para ser más alegres, más contentos. Las personas creen que necesita tener primero la casa para ser feliz, primero no, Claro, mucha plata. No, no, no. Se puede hacer feliz y estar contento, sentir a Dios que se expresa en mil maravillas. Y eso es lo importante, de captar. De mil maneras nos habla Él. Entonces, captar nos puede hablar a través de la música, de la naturaleza, imagínese usted, de los libros, ¿no? Cuánta riqueza que hay, de los amigos, incluso del anciano, del enfermo, y saben ustedes, hasta de la misma muerte, ¿no? O sea, todo se podemos convertir en una oración. Y, así es. y sí, Que nuestra vida sea una oración, ¿no? la Todo gracia lo de que Dios. hacemos en ese, o sea, justamente la meditación es la que, el sentarnos a meditar todos los días, lo que hace es que luego lo podamos traducir en nuestras acciones, ¿no? Menos reactividad, eh, Relajarnos más, más, más más confianza. ecuanimidad, ¿no? Como tomar las cosas más, pensar antes de hablar, de decir, de hablar menos también. Más confianza, ¿no? En Dios, en la vida, en Sí, los demás, en uno mismo, ¿no? Es sí. infinito las posibilidades. Eso puede, Y ahora que digamos, habló del libro, ahorita que habló justo de la muerte, me acordé de Junto a la Muerte, que ese no, no sé si ya esté por sacar alguna nueva edición. toca de sacar porque tengo ahí unos 4 o 5 libros Poquitos. y sí, lo que pasa es que tenemos muchos libros pendientes. Tu fe te ha curado también hay que volver a hacer, la India Mística. Y el arte militar faltan 3 números, es el volumen 1. En todo caso, esto se hace con Claro, plata y sí. se Este de harta. aquí. Sí, justamente eso le quería preguntar, si es que este era el primero de cuatro o era el primero de tres. De 4. En Finalmente un son principio, cuatro. en un principio iban a salir 3, por ahí solo puse, como ves, 2 más, pero son 4. Este primero, lo que pasa es que la meditación, cuando yo hice esto, era para como una guía, ¿no? Pero quería que sea una guía de cómo la persona que no tiene mucho tiempo tiene una guía mínima para que medite. Pero pues digo, pero debo escribir los frutos, ¿para qué sirve? Así la gente se motiva más. Y empecé a Claro. escribirle, pero me di cuenta que no había nada. Entonces yo digo, todo tiene que ver con o sea, tú puedes mejorar tu salud. Todo lo que tiene que bueno, no, el cuerpo no es salud, es vitalidad, es flexibilidad, es energía, es descanso, es muchas cosas. Entonces tú tienes un cuerpo más sano si meditas. Pero también me di cuenta que hoy que está de moda hablar de la inteligencia emocional, entonces no se trata de leer un libro, se trata de ver de dónde, que yo no encuentro mejor manera de desarrollar tu inteligencia emocional que meditar, porque uno de los frutos es, mire, estar motivado, tener autoestima, vivir en armonía, ¿no? Todo esto tiene que ver con la inteligencia emocional. Es un fruto natural de quien medita. De eso hablo en el volumen 1. El volumen 2 que le digo, todo está listo para irse a la imprenta. El volumen 2 es solo la parte cognitiva, ¿no? Se llama el cerebro meditador, donde ahí, a eso me refería a la neurociencia. Yo soy psicólogo y la neurociencia, la psicología es una de las ciencias que se encargan de la mente, ¿no? En todo caso, hay otros neurobiólogos, neopsicólogos cognitivos que estudian. Hay bastante información de esto ahora, porque en estas 2 décadas ha crecido mucho la investigación. Hay muchísima investigación y ahí te hablan de creatividad, de neuroplasticidad, ¿no es cierto?, de metacognición, de aprendizaje. Yo hablo de eso porque es innato, lo hemos sentido, lo hemos vivido. El escribir libros, el expresarte, es parte del lenguaje. ¿Y cómo se desarrolla en quien medita? El aprendizaje, aprender 2, 3 idiomas, leer, o sea, conectar, hacer síntesis, juicios críticos. Quien medita como que tiene la capacidad de hilar, tejer más rápido, yo siento, no digo que es una condición sine qua non, pero
El tercero ya habla de lo que le decía, la vida, o sea, la riqueza que es la vida en todas sus dimensiones y que también la meditación tiene que ver con la vida, por eso le decía, ¿no? Y en el volumen cuarto habla de la parte humana y espiritual. A veces creemos que la meditación solo tiene que ver con lo espiritual, e incluso Claro, no, tiene que ver con el cuerpo, con las emociones, con la mente, con la vida, con la naturaleza, con el hermano y con lo espiritual también. Todos los cuatro volúmenes, yo entiendo así la meditación. Y de esa hablo. Esos libros debían claro, estar impresos todos. Es el yoga como yo lo entiendo, ¿me entiendes? Es el yoga como yo lo entiendo. Y es por eso claro. que yo no entiendo un yoga reducido a lo religioso, a lo espiritual. Lo valoro mucho, yogananda, pero para yo el yoga, al menos que yo quiero, es el yoga en que abrace la vida entera en todas sus Y que está dimensiones. aquí. En todas las Sí, o dimensiones. sea, es que creo que tenemos como, no me gusta decir que misiones, ¿no? En esta vida, pero todos tenemos un rol. Entonces, están estos maestros más dedicados a la contemplación, ¿no? O a solo esa parte más devocional, y están los más de la acción, ¿no? Exacto. Eh, y definitivamente somos seres integrales, ¿no? Y nos olvidamos, yo siempre digo, nos olvidamos que somos el espíritu y que tenemos el cuerpo, tenemos la mente, pero en realidad nuestra esencia es espiritual. Entonces, a mí, cuando se habla de la vida espiritual como algo aparte, ¿no? Y la vida espiritual es todo, o sea, es Mire, todo el ser. somos un espíritu pero que se expresa a través de una mente y de un cuerpo. O sea, nuestro Exacto, cuerpo refleja lo que hay dentro de nosotros. Es exacto. clarísimo, ¿no? Y Ujú. nuestras emociones. No es que tú tienes que dar testimonio de esto, esa palabra no me gusta. Tú estás obligado a nada, tienes que ser tú mismo. Pero tus actos, Claro, tu actitud dice mucho de lo que hay adentro, dice todo. Por eso hay gente que no conoce la palabra yoga, no practica hatha yoga, no conoce pranayama y son mucho más yogis que nosotros. Porque primero, son felices, son alegres, son expansivos, son por lo tanto generosos y agradecidos. Dios, claro, Cuando veo una persona neurótica, no es solo un problema emocional, un problema espiritual también, ¿no? Hay por supuesto. amargura, hay frustración, hay ira. Entonces, yo digo, cuando tienes una madre expansiva que a los 85 años open mind, generoso expansivo, ¿cómo puedes tú no serlo, tener algo de eso? Así Claro, que yogi no es una etiqueta. A veces el yoga lo reducen a posturas, hay que hacerlas, pero si no tienen lo otro, generosidad, se queda, gratitud, confianza, alegría interior, ¿de qué yoga me hablas? claro, ¿De qué yoga me hablas? se Entonces, por queda eso, en gimnasia nada más, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, entonces, como mensaje final, podemos decir entonces que la Navidad es esta fiesta tradicional que se la ubicó en esta fecha, pero que poco y nada tiene que ver con el verdadero nacimiento, o sea, o la celebración del nacimiento de Jesús, y que usted como yogi, yo como también practicante de yoga, tratamos de que esa vivencia de Jesús, de ese nacimiento de Jesús, sea cada vez más íntimo. Y bueno, en su caso, pues cada día es una Navidad. Yo sí hago unos rituales especiales esos días, pero sea como sea que se celebre esta Navidad, realmente pienso yo que es como invitar a las personas que van a ver este video a que, a que prueben esto, ¿no? De hacerlo, de hacer un momentito de silencio ese día, de interiorización, de conectarse con la energía de ese nacimiento de Jesús, ¿no? El padre Dávila hablaba de eso, ¿no? De ese día apartarse un ratito y hacer esta meditación, esta comunión con, con Dios, con Jesús, ese día en especial, ¿no? Obviamente con este libro
La invitación es a que se lo haga todos los días, 2 veces al día, como dijo Edgar, si es posible, o el momentito que se pueda. Yo siempre digo, aunque sea, siéntate 5 minutos a respirar de manera consciente y eso se va a ir multiplicando y también traduciendo en nuestra vida, ¿no? Iremos haciendo un pequeño cambio cada día. Así que bueno, unas palabras finales que nos No, quiera la final decir. es que escuchen esto y les interesa ir a meditar, que vayan donde esté Laurita, a Shanti, y que practiquen, empiecen por el cuerpo. Créeme que es increíble, somos una unidad. Y creo que si nosotros logramos tener un cuerpo con el cual nos conectamos, aprendemos a conectarnos, es la base, es el cimiento sobre el cual se construye el yoga. Porque tú para orar, meditar profundamente necesitas tener un quieto, no digo relajado, sino un cuerpo en silencio. Porque relajación tiene que ver con los músculos, el silencio tiene que ver con todas las funciones del cuerpo. Y cuando tú haces silencias tu cuerpo, la mente se silencia. No hay otro camino. No hay otro camino. Cuando tú silencias tu cuerpo, se silencia. Y cuando uno tiene el cuerpo y la mente en silencio, puede entender qué es la Navidad, yo diría de verdad. Porque ahí está la presencia de Dios, más que, digamos, en carne viva, por llamarlo de alguna manera. No, que no se puede expresar en palabras. Porque el resto es externo, ¿no? Para hablarnos de Dios, todo el resto. Entonces, la meditación, pero digo, cuando se alcanza ese silencio que te lleva a la presencia, me parece que es la más alta Navidad que podemos celebrar. Si alguien está en ese momento y quiere celebrar una Navidad a otro nivel, que sepa que sí se puede, que tenga lo profundo de sí mismo, pero necesita un método, necesita un camino, una guía. Y justamente iniciativas como la de Laura y su hermana Lorena allá en Shanti Yoga son eso, una respuesta a esa búsqueda. Así que aprovechen y vayan para allá, aprendan a meditar y hagan de la práctica de la meditación algo diario. De eso es el mensaje que podría dar ya para aterrizar todo esto que hemos hablado un poquito. Hemos hablado de todo un poco, De pero todo un bueno, poco. y quedó Muy mucho bien. por hablar todavía. Sí, sí, de ley que vamos a hacer el próximo año otros encuentros, de eso no se preocupe. Bueno, pues entonces aquí voy a despedirme de todos para que no se olviden de suscribirse al canal, de dejar su like, de compartir este video con otras personas que estén interesadas en estos temas. También puedes dejar tus comentarios, cualquier pregunta, si estás interesada en los libros de Edgar o cualquier otra duda que tengas, la puedes dejar aquí. Nos vemos en un próximo video. Namaste.